Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Estaba atendiendo por ahí que mi hija no podía entrar a su sesión de clases. Una disculpa por la demora. Pero ya estamos aquí. Vamos a ver. Ok. Bien. El día de ayer nos estuvimos platicando de este tema, de lo que fue el método de regresión, y estábamos viendo pues los tipos de cómo se pueden clasificar las regresiones, y aquí les explicaba, ¿no?, cómo más o menos nos van a entregar una cierta cantidad de... ¿Tenir alguien a usar nos van a entregar, úsalo. Nos van a entregar así una lluvia o una nube de datos, y uno tiene que sacar una línea de tendencia que nos ayude a predecir el comportamiento lo más preciso posible. Aquí les explicaba cuando estamos hablando de una regresión simple y cuando estamos hablando de una regresión lineal y cuándo sería una regresión simple y lineal al mismo tiempo. Muy bien, entonces tomando eso como referencia, espérenme tantito. Déjenme ver quién quiere accesar. Ahí está. Bueno, aprovecho. Vamos a pasar asistencia, jóvenes, de una vez. Ya que estoy aquí en esta parte. Ana Grecia, Abraham y Carmen Montserrat. Abraham y Carmen Montserrat. No pude levantar la mano, pero pero ya te escuché. Está bien, no hay problema. Bien. Noel, Vanessa y Jesús. Jesús. Noel y Vanessa. No se encuentra. Ok. Abraham Cedillo, Marina y David Rafael. Abraham Cedillo y David Rafael. Ok. Pedro, Christopher y Alfredo Flores. Muy bien. Luis Eduardo, Luis Fernando, Oliver. Oliver. Ahí está. Nefi, Sonia, Jorge Alexis. Muy bien. Jennifer, Yadira, Marco. Marco, ahí está. Brian, Gustavo, María Fernanda. Brian y Gustavo, ahí está. Luis Arturo, Juan Pablo y Frida. Disculpe, profesor. ¿Sí? ¿Quién me habla? Frida. Dime, Frida. Es que voy a reiniciar mi compu, solo que pues me quedé porque iba a pasar lista porque tengo unos problemas en el audio. Está bien, reiníciala, no hay ningún problema. Rodolfo, Jimena y Salvador. Rodolfo, Jimena y Salvador. Salvador. Viviana, Jaime y Julián. Viviana, Jaime y Julián. Ahí está, muy bien. Humberto, Salma y Alejandro. Humberto, Alejandro. Ahí está. Jorge, Denise y Natalia. Jorge, Denise. Ahí está. Muy bien. Montserrat, Max, Carla y Grecia María. Montserrat, Max, Carla y Grecia María. Grecia María. No está. Ok. Muy bien. Ok, entonces ahora sí.
Carla, ¿se te quedó tu mano levantada o tenías alguna duda? No, Listo. profe. Muy bien. Ok, entonces continuamos. Bien, entonces, como les comentaba, esto es en lo que nos habíamos quedado y pues avanzamos. Entonces, ¿qué es la regresión lineal? Bueno, pues lo que les había comentado, ¿no? La regresión lineal básicamente es encontrar una correlación entre dos variables nada más que tenga un comportamiento lineal y nada más dos variables. No se valen tres, no se valen cuatro, sino que este método es para dos variables exclusivamente. Forzosamente las variables se tienen que llamar X y Y. Pues no se tienen que llamar forzosamente X y Y. El nombre de las variables puede variar, pero pues obviamente como estamos hablando de una parte matemática, pues las variables más comunes y más conocidas son la variable X y la variable Y. Entonces en la regresión lineal buscamos, al tener una nube de datos, encontrar una correlación, o sea, una ecuación de forma lineal entre exclusivamente dos variables, no más de dos variables, que me ayuden a predecir de forma eficiente el comportamiento de la nube de datos. Eso es básicamente lo que me va a ayudar a hacer la regresión. Bueno, la regresión puede tener una tendencia creciente, que sería en la gráfica que ustedes están viendo acá abajo, en el lado izquierdo, es la que va, la nube se ve hacia arriba, una tendencia decreciente, que se ve esta, o inversa, y cuando tienen la nube así como el que está en medio, la nube de datos, se dice que no hay una correlación notoria, y ese tipo de nube de datos son las más difíciles de predecir, porque no tienen una tendencia clara. Bueno, de ahí, cuando ustedes van y buscan en los libros regresión lineal o buscan el método de regresión lineal, en la mayoría de los libros les aparece en automático el método de mínimos cuadrados. Entonces yo me pregunté, dije, bueno, ¿será lo mismo? Entonces, el método de mínimos cuadrados es un método que se aplica para obtener la ecuación para la regresión lineal simple. Entonces, no es que sean los mismos, sino que es el método más común que se utiliza para encontrar esa ecuación. Hay otros, sí hay otros, pero este es el más común, el más utilizado y el más eficiente. Entonces, ese es el que nos pide el temario que veamos y es el que vamos a ver a continuación, que viene siendo el método de mínimos cuadrados. Pero antes de eso, vamos a ver aquí el concepto de correlación. ¿Qué es la correlación? La correlación es una variable que me va a decir qué tan bien se están correlacionando, qué tan bien se están relacionando dos variables. Entre mejor se relacionen, su correlación va a ser mejor. La correlación se mide con el coeficiente de correlación que se identifica como una R y oscila entre el valor de -1 a +1. Si ustedes pueden obtener una correlación mayor a 1, hasta donde yo recuerdo en la mayoría de los ejercicios no, pero no me atrevo a decir que es imposible. Pero la correlación se mide de -1 a +1, pasando por el 0. Entonces, cuando yo estoy midiendo la correlación, la mido a través del coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación tiene, como les decía, el comportamiento de poder ser +1 o -1. ¿Qué significa este +1 o -1? Este +1 o -1 me está diciendo qué tan buena es la relación que existe entre estas dos variables. Entre más cercana esté este valor del coeficiente de correlación a 1, mejor va a ser la correlación. Entre más cercano. Entre más lejano se encuentre de 1 y más cercano se encuentre al 0, la correlación se considera como muy débil o mala.
En la parte de métodos numéricos y en la parte de mínimos cuadrados, siempre que ustedes busquen una correlación, siempre busquen un coeficiente de correlación alrededor de 9, incluso más arriba de 9. Cuando yo estudié ingeniería, había un docente que me decía o nos manejaba que una correlación abajo de 0.95 no era confiable, que forzosamente teníamos que tener correlaciones superiores a 0.95. Sin embargo, hay nubes de datos que simplemente no se adaptan y le metes un tipo de ecuación para ajustarla y no se adapta y muchas veces se tiene que trabajar de entre todas con la mejor ecuación que se ajuste a mi nube de datos. Pero bueno, entonces el coeficiente de correlación es el que me va a decir que también es mi ecuación, qué tan buena es, qué tan bien me predice el comportamiento de mis datos. ¿Puede ser negativo o positiva? ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema en que sea negativo o positiva. Nada más que si se mide de -1 a +1. Entonces, si por ahí le sale un coeficiente de correlación de 2, de 3, algo hicieron mal, hay que revisar sus cuentas, no está funcionando muy bien. Bueno, ¿y cómo se calcula este coeficiente de correlación? Se calcula con estas fórmulas que les estoy presentando. Esta S es una sumatoria, o sea, representa una sumatoria. Es la sumatoria del producto de la variable X por Y. Recuerden que les mencioné que para sacar una regresión lineal vamos a relacionar dos variables, la X y la Y. Entonces, voy a tener una tabla de datos de X y de Y para sacar el coeficiente de correlación lineal. ¿Por qué puntualizo en lineal? Porque puedo tener coeficientes de correlación de otro tipo de ecuaciones que se ajusten a su nube de datos. Y esos no son coeficientes lineales. Estas ecuaciones que yo les estoy dando son las ecuaciones necesarias para calcular el coeficiente de correlación lineal. Bueno, entonces, ¿qué me dice aquí? Que tengo que sacar la sumatoria del producto de X por Y y dividirlo entre el producto, perdón, aquí me estoy equivocando. Es S de XY y acá están sus fórmulas. Me equivoqué, perdón, una disculpa. Acá abajo, en la parte de abajo, están las fórmulas de cada una de ellas. Esta SXY yo les había dicho que es una sumatoria, pero no, es esta que está acá abajo. Es el promedio del producto de XY menos el promedio de X por el producto de Y. S de X es esta que está aquí abajo, que es la raíz de la X al cuadrado promedio menos el promedio de la X al cuadrado, que son diferentes. Ya cuando hagamos un ejercicio van a ver que son diferentes. Y la Y se calcula igual que la X, nada más que en lugar de X usamos Y. Calculamos estos tres, los sustituimos en la ecuación y obtenemos R. Esa es la forma para obtener el coeficiente de correlación lineal. Bueno, entonces ahora sí, entramos a lo que viene siendo el método de mínimos cuadrados. Entonces, el método de mínimos cuadrados es un método que me va a ayudar a obtener una ecuación de regresión simple lineal. Ese método me va a servir para eso. Le voy a pedir aquí, por favor, que me ayude a leer a Jimena. ¿Sí está Jimena? Sí, sí está. Jimena. Sí, profe. Ayúdame a leer esta de... Sí, mínimos cuadrados. Este método se utiliza para ajustar una línea a los datos muestrales indicados en el diagrama de dispersión. Este método sirve para determinar la recta que mejor se ajuste a los datos muestrales y los supuestos de este método son: el error es 0, los datos obtenidos de las muestras son estadísticamente independientes, la variancia del error es igual para todos los valores de X. La línea de regresión calculada a partir de los datos muestrales por el método de mínimos cuadrados se llama línea de regresión estimada, y esta línea recta es la que mejor se ajusta al conjunto de datos XY, siendo aquella en que la distancia que hay entre los datos y la supuesta recta es la menor posible. Se calcula mediante la siguiente fórmula: Y es igual a MX más B. Ok, muchas gracias. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo se calcula a través de un ejemplo. Me dan, por ejemplo, este problema. Dice, se requiere una ecuación que prediga el comportamiento de las ventas anuales de 10 vendedores en relación con sus años de experiencia en la empresa.
Entonces ahí me dicen que la X representa los años de experiencia y la Y las ventas anuales en miles de pesos. Ahí está. Entonces tengo 10 vendedores, pero esta lista, por ejemplo, que es para un ejemplo aquí en clase, es de 10. Imagínense en una empresa de verdad, pues vamos a tener cientos de vendedores, ¿verdad? No van a ser nada más 10 datos. Entonces ahí es donde es útil tener este tipo de métodos de regresión porque nos van a ayudar a predecir el comportamiento. Bueno, entonces ahí tengo mi tablita, ¿no? Son 10 datos. ¿Cómo voy a calcular esa ecuación de línea de tendencia? Bueno, primero grafico mis puntos, ahí están graficados, y veo que si pongo una línea así encima y veo que sí más o menos tiene un comportamiento lineal. Entonces digo, ok, sí tiene un comportamiento lineal. ¿Qué pasa si yo grafico estos puntos y me doy cuenta que no tienen un comportamiento lineal? ¿Aún así puedo aplicar el método de mínimos cuadrados? Sí puedo aplicarlo, solamente que tenemos que recordar que pues no va a ser tan bueno y más al calcular su valor de R. Entonces, el método de mínimos cuadrados para calcular líneas de tendencia se recomienda en nubes de datos donde ustedes automáticamente, así como ahorita, estamos viendo una tendencia lineal en el acomodo de los datos. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, el método de mínimos cuadrados lo encontré de dos formas diferentes. El método 1, que si se fijan, bueno, estaba escrito así, pero básicamente es el mismo que acá. Nada más tengan cuidado porque en este método a la pendiente le llaman B y en este otro método a la ordenada al origen le llaman B. Entonces, nada más no se confundan, por favor. Pueden cambiarle ustedes incluso a la letra si eso les genera una confusión. Aquí pónganle M y aquí B y aquí le ponemos también M y aquí B. Ok, o incluso vamos a hacerlo de una vez para que no exista esa confusión. Quitamos este y lo ponemos. M igual a MX más, pues sí, ahí lo tengo, pues simplemente lo voy a copiar. Es la ecuación y lo que voy a modificar es este. A este le vamos a llamar, después lo corrijo bien, este es para M. Ya después lo corrijo. Y este va a ser para B. Ok. Ahí está. Se lo voy a poner aquí. Bueno, ahí está bien. Listo. Entonces, la ecuación de la línea recta es este, mx más b. Esta es por el método 1. Con esta ecuación se calcula la pendiente. Y esta, la ordenada al origen, que es esta. Con este otro método, se calcula de esta ecuación y con esta ecuación. Son ecuaciones diferentes, pero el resultado es el mismo. Vamos a ver si es verdad. ¿De dónde salieron estas ecuaciones? Del desarrollo matemático del concepto estadístico del método de mínimos cuadrados. O sea, si nos metemos a querer entender el método de mínimos cuadrados, implicaría conocer o andar muy bien en estadística porque sale de métodos estadísticos. Entonces, bueno, ya que tenemos el método de mínimos cuadrados, estas son sus ecuaciones, esto es lo que a nosotros nos interesa y esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, comienzo con el método 1. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entender la fórmula. ¿Qué es lo que me está pidiendo la fórmula? Ahora sí son sumatorias. Aquí me da el símbolo de sumatoria del producto de X por Y menos N. ¿Qué es N? El número de datos. Tengo 10 datos. Cuando vean una X con una rayita en la parte de arriba, como en este caso, es el promedio de las X. Quiere decir que van a sumar todas las X y le sacan el promedio de las Y. Y de esa manera tenemos que calcular todos estos valores y sustituirlos en esta fórmula para encontrar el valor de B. Y aquí lo hice, fíjense bien. Ustedes pueden agarrar su calculadora y pueden checarlo sin ningún problema. Si me equivoqué, pues me corrigen, no hay ningún problema. Entonces, yo voy agarrando, multiplico este por este, este por este, este por este, y voy haciendo otra columna de este lado. Voy haciendo las multiplicaciones y luego simplemente lo sumo y me da este valor. Ok, luego menos 10, porque son 10 datos, ok. El promedio de las X, sumen todas estas y lo dividen entre 10 y les va a dar 7. Suman todas estas y como es promedio lo dividen entre 10 y les da este. Ahora, este de acá es la sumatoria de las X al cuadrado. Entonces van agarrando cada una de estos y los elevan al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, cada uno de ellos, luego lo suman.
Y luego aquí es menos n, el número de datos, 10 por el promedio de la x al cuadrado, que es el promedio de las x, ya la tenemos aquí arriba, al cuadrado. Hacen la cuenta y les da 4. Este es la pendiente para esta fórmula. Ahora, lo que hace el método 1 es que de esta fórmula despeja la ordenada al origen, que en este caso es la A, ya está despejada, y toma estos dos valores que sacamos acá, fíjense bien, la pendiente ya la tenemos, el 4, y toma este valor de la y, que si se fijan es el promedio, aquí me dicen, miren, el promedio de la y, aquí está, el promedio de la x, aquí está, y la pendiente que acabamos de calcular. Con esos dos valores despeja y encuentra la A y me da 80. De tal forma que yo puedo escribir mi fórmula de tendencia para esta nube de datos como y igual a 4x más 80. Listo, así es como se utiliza este método. Ahora, el método 2, ¿cómo funciona? Exactamente igual, o sea, tengo que ir respetando las fórmulas que ahí me van diciendo. Aquí me dice que sume todas las x, o pues agarro una calculadora y sumo todas estas, listo. Suma todas las y, hago lo mismo, sumo todo y aquí está. N, número de datos, 10. Y aquí dice, sumatoria del producto X por Y. Voy multiplicando este por este, este por este, este por este, este por este, y lo sumo. Aquí está. Aquí me dice sumatoria de X y le elevo al cuadrado. Sumo todos estos y lo pongo al cuadrado. Ahí está. N, 10, listo. Elevas al cuadrado cada una de las X y las sumas. Entonces vas elevando al cuadrado cada una de estas y las sumas. Listo. Ahí está. Y haces la cuenta y me da 4. La diferencia principal estriba en cómo calcular la ordenada al origen, que en esta fórmula se le llama B, porque esta sí tiene una fórmula o sea, una fórmula diferente al método anterior. En el método anterior era por despeje y se utilizaban los promedios de X y los promedios de Y. En este caso no es por despeje, sino que tiene su propia fórmula de sumatorias que se tiene que ir respetando. Entonces vamos haciendo cada una de sus cuentas, obtenemos mis valores de M y de B y los sustituimos. Y si ustedes observan, entre los dos métodos obtuve básicamente la misma ecuación. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? Estoy obteniendo una línea de tendencia. Esta línea de tendencia es una línea lineal, es una regresión de tipo simple y lineal. Y me va a ayudar a predecir el comportamiento de los datos. De tal manera que si yo digo, a ver, pues si X es el número de años de experiencia, digo, a ver, alguien un dato que no esté aquí, el 5. A ver, ¿cuánto debería haber vendido una persona con 5 años? Entonces simplemente se pone el 5 aquí y obtenemos el valor de Y. Y así, de esa manera podemos predecir sin necesidad de utilizar la interpolación. O sea, este método viene a ayudarnos a tener una ecuación para predecir sin necesidad de interpolar. Porque la interpolación en estos casos no se presta tan simple porque, por ejemplo, si yo les dijera, a ver, 3.5, ¿entre qué datos interpolarían? ¿Entre el 2 y el 3 o entre el 2 y el 4? Si se fijan, es válido entre estos dos y también entre estos dos. Entonces comienza a ver ese pequeño de detalles. O, por ejemplo, si yo les dijera, a ver, cuando la X vale 9, pues sería aquí, pero tienes el 8 con el 10 y luego el 8 con el 10. Entonces tienes dos con los que podrías interpolar. Entonces ahí es donde falla la parte de poder utilizar la interpolación. En este caso, la línea de tendencia lo que hace es me da pues una tendencia de lo que yo quiero y con eso yo puedo calcular el 5 que quería, el 3.5 y el 9 sin mayor problema. Bueno, este es el método de mínimos cuadrados y con este método se termina la unidad. Esta era una unidad bastante chiquita, bastante sencilla y no muy difícil de explicar. Entonces, ¿quién tiene dudas o preguntas de lo que les estuve explicando ahorita? Esto lo vamos a hacer ahorita en Excel para que vayan viendo cómo se saca. Pero de lo que estuve explicando, ¿quién tiene dudas? Profe, nada más para aclarar. Dime. Dijo que se podían agarrar, si por ejemplo usted nos dice un valor de 5, se puede agarrar los valores 4 y 6. ¿Para interpolar? Ajá, sí. Para el 5 Ajá. caería
para el 5 habría un problema. ¿Por qué? Porque ¿cuáles agarrarías? ¿El 3 y el 5 o el 4 y el 5? La interpolación se usa usualmente cuando hay una secuencia continua en una tabla, o sea que no hay este tipo de detalles como estos, o sea que no hay una repetición de datos. Y en el caso que hay repetición de datos. Se recomienda más que hagas una línea de tendencia. Ah, ok. Ok, profe, gracias. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Sofía, no te subas, hija. Un segundito. Sofía. Sofía, bájate. Mamá está en el desocupado. ¿Ya no quieres que te apague? No sé qué está haciendo, pero si no quieres ver tele, apágala. A ver, déjame ver si quieres ver tele. Ese que está aquí. Qué bueno. ¿Ese? Ok, entonces esto es. Listo, ya regresé, perdón, no es culpa. Bueno, entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? Chicos, ¿dudas o preguntas del método? Profe, Mande. entonces prácticamente las líneas de tendencia que obtenemos en Excel nos ahorran todo el trabajo que tenemos que calcular, ¿verdad? Así es. Esas ecuaciones nos servirían para estimar valores igual, o sea, es lo que estamos prácticamente buscando. Sí, 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 sí. Funcionan, en esencia funcionan igual. Nada, miren, vamos a hacer a ver qué hora es. Estoy pensando cómo hacerla. Déjenme ver. Miren, para el ejercicio que hicimos en la parte de interpolación, yo utilicé una función que era y igual al logaritmo natural de x. Esta fue la función que yo utilicé. Entonces aquí la voy a graficar. X, y. La voy a graficar. Entonces voy a comenzar en el 0.000001, porque no puedo comenzar en el 0. No existe el logaritmo natural de 0. Entonces le voy a sacar el logaritmo natural a este valor. Profe, ¿qué cree que pueda grabar? Este no es un ejemplo así, nada más explicadito así en general. Después, si quieren, checamos. Ah, ok. Entonces, aquí a le voy a poner este dato más 0.1. Y voy a sacar una cierta cantidad. Lo voy a hacer grande. A ver hasta dónde llego. Hasta ahí está bien. A ver, hasta el 41 lo voy a dejar. Nada más es por tener datos. Y aquí ya calculé. Entonces, aquí voy a graficar. Entonces, aquí le voy a poner insertar un gráfico de dispersión de datos. Ok. El que voy a grabarles es este que estoy haciendo aquí. Este se los voy a grabar, pero ahorita lo que quiero que vean es otra cosa. Entonces aquí le voy a poner seleccionar datos, agregar valores en la X, todos estos. En la Y, todos estos. Ahí está.
Aceptar. Bien. Aceptar. Mover el gráfico. Bueno. El formato del eje. Mínimo. Ahí está, con 4. Muy bien, más o menos para entendernos. Esta gráfica que ustedes ven, déjenme hacer los números un poquito más grandes. Ay, no, no era aquí, perdón, era acá. Ahí está, con 14, está bien. Ahí está, para que no se vean tan pequeños. Esta gráfica es una parte, una sección solamente de la función logaritmo natural de x. Esta gráfica fue la que yo usé para pedirles que ustedes hicieran la interpolación. ¿Se acuerdan cuál fue la ecuación de la recta que sacamos para la interpolación lineal? ¿La recuerdan? Para este ejemplo, cuando usamos el ejemplo de interpolación lineal, obtuvimos una ecuación de una recta. ¿Sí se acuerdan? ¿La tienen por ahí anotada que me la pudieran dictar, por favor? Era y igual a 40x menos 2400. O ese era del siguiente problema. Del primer problema, bueno, vamos a sacarla. ¿Dónde está? Interpolación lineal, pero creo que lo saqué de acá. Tarara. De aquí, miren, es esta, pero creo que no la sacamos, no la sacamos. Entonces, de esta que estoy seleccionando, les pedí que simplificaran y que me dieran la ecuación. Ayúdenme, por favor, hagan estas cuentas y díganme quiero la fórmula de tipo y igual a mx más b. Este cero pues desaparece y aquí me da una constante multiplicada por x y luego multiplicada por menos 1. A ver, necesito que por favor me ayuden a sacar esta ecuación. Es 1.3862 entre 3 múltiple. Y díganme cuánto da. .462098x. Entonces, y igual a 0. ¿Qué? 462098. 462098x y luego sería ese mismo valor pero negativo, ¿cierto? Hey. 462098. Ahí está. Entonces, aquí voy a calcular la y de esta ecuación con los mismos valores que tengo aquí de la x. Entonces, 0.462098 por menos. ¿Qué me mandaste esa imagen? Pues la tarea. ¿Subiste? No, ¿a qué hora?
Ok, miren, esta era la recta, los puntitos estos que están viendo aquí. Dejen cambiar el tipo de gráfico. Lo voy a hacer con líneas, ahí está. Así se ve mejor. Esta, la que está en azul, es la ecuación y igual al logaritmo natural de x, que corresponde a este ejercicio que hicimos aquí, en donde yo les daba estos puntos y tenemos que hacer una interpolación lineal. Y hicimos dos tipos de interpolaciones y les ponía esta grafiquita donde les decía, miren, estas son las dos rectas. Y si se fijan, las rectas pasaban por el 0 y pasaba muy cerca del 1.5. Entonces, básicamente es esta sección de la recta. Entonces, esta es la recta que nosotros utilizamos para interpolar, solamente para encontrar para cuando A vale 2. Usamos el punto 1 y el punto 2 para encontrar esta interpolación. Si yo utilizara esto es para una interpolación. Si yo utilizara una regresión lineal, esto es lo que obtendría, miren. Ya está. Ahí está. Obtendría esta recta. Esta que están viendo aquí. Déjame seleccionarla. No me deja seleccionarla. No sé por qué. Esta, no sé si le alcancen a ver. Déjenme acercarla para que la vean. Esta recta punteadita que ustedes están viendo aquí, esa es una línea de tendencia. Es una línea de tendencia para los datos que tengo acá en azul. ¿Ustedes tienen esta nube de datos? Calculan una línea de tendencia usando mínimos cuadrados por regresión lineal simple y obtendrían miren, esta recta punteada. Esta recta punteada sería la que trataría de ajustarse a todos los datos, no solamente a 2. Esta recta que está aquí, la anaranjada, esa recta trató de ajustarse entre 2 datos nada más. Esta de aquí, la que estoy señalando, es útil para calcular valores de la X, pero solamente entre estos dos valores, entre el 1 y el 4, porque entre el 1 y el 4 del valor de A fueron los que yo utilicé para obtener la recta. Fueron los que yo utilicé aquí. Si se fijan, es el 1 y el 4, y con estos dos valores yo calculé la ecuación de la recta que representa esta recta. Entonces, esta ecuación de esta recta solamente me es útil para encontrar valores de la Y, tomando en cuenta el 1 y el 4, o sea, en esta sección. Si me salgo de ahí, por eso les decía que no se utiliza para interpolar, porque si, por ejemplo, ustedes dicen, a ver, para el 10, fíjense, para el 10, miren a dónde los mandaría. Muy, muy lejos. Entonces, por eso yo les dije que las ecuaciones para hacer interpolaciones no se usan para extrapolar. Ahora, la ecuación de línea de tendencia o la ecuación que es obtenida por mínimos cuadrados es esta, la punteada. Esa ecuación es una ecuación de una recta que está tratando de adaptarse a todos los datos en general. Entonces, con esta recta, con esta que está aquí, yo puedo tratar de predecir el comportamiento de cualquier valor, en el 5, en el 10, en el 15, en el 20, en el 25, donde sea, porque esta es una línea de tendencia que tomó todos los datos para tratar de ajustarse a todos los datos. ¿Qué tan buena va a ser mi regresión lineal? ¿Quién me lo va a decir? El coeficiente de correlación. Excel también me lo da. El lunes o el martes, dependiendo de cuándo hagamos el examen, les voy a explicar con calma cómo hacer todo esto. Entonces aquí, Excel tiene la capacidad de darme tanto la fórmula como el valor de la R. Miren, aquí está la fórmula. Esa fórmula es la ecuación de esta recta punteada y este es el valor del coeficiente de correlación. Su valor del coeficiente de relación es 0.4. Si nos vamos a lo que yo les estaba explicando ahorita,
donde aquí les explicaba cuál era el coeficiente de correlación y les explicaba que tenía que estar entre -1 y 1, pues nos damos cuenta que este coeficiente de correlación es terriblemente malo. ¿Por qué? Porque nos está dando un coeficiente de correlación de 0.4. Entonces es muy malo. O sea, esta ecuación de esta línea recta que está saliendo por método de mínimos cuadrados para tratar de predecir el comportamiento de mi nube de datos es muy mala y no se recomienda. Entonces, esta es la diferencia entre interpolación y método de mínimos cuadrados para obtener la ecuación de una línea recta con la intención de predecir la nube de datos en general. No sé si con esto me logré explicar y me entendieron la diferencia entre obtener una ecuación para interpolación y obtener una ecuación de regresión lineal para predecir el comportamiento de todos los datos. El objetivo de este ejemplo era eso, o sea, hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Sí, profe, pero tengo una pregunta. Dime. Cuando les hacemos un ajuste a esas gráficas, ¿ve que nos es posible cambiar el coeficiente? No, el coeficiente no lo cambia, lo que cambias es el método de ajuste. Ahorita yo esta explicación que te di es respetando lo que te acabo de enseñar, método de mínimos cuadrados. Esto es lo que yo te acabo de enseñar. Hasta aquí marca el temario de esta unidad. ¿Hay más tipos de ajustes? ¿Hay más tipos de regresiones? Sí, sí las hay. ¿Cuáles? Bueno, hay más, varias más y varias mucho mejores. Excel trae algunas. Mira, Excel trae la lineal, la exponencial, la logarítmica, la polinómica y la media móvil no te la recomiendo porque no te da ecuación. Entonces, no sé por qué está desactivada la exponencial, pero trae varias. Entonces, tú puedes seleccionar algún tipo de línea de tendencia de las que te dé Excel. Excel trae estos métodos por default y con esos métodos Excel te puede proveer de otras diferentes. Por ejemplo, tú le puedes poner aquí la logarítmica. Le dices que te ponga la ecuación. La ecuación y el valor de R. Y mira, acá te lo puse. No se ve la ecuación porque pues quedó exactamente encima de la que yo estaba poniendo, quedó exactamente encima, por eso no se ve. Y porque pues obtuvo una ecuación de logaritmo que se ajustó a la perfección y tu R pues te da de 1, porque es un ajuste perfecto, porque pues es una función muy simple. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, a lo mejor ya había olvidado que había distintos tipos de ajuste en Excel. Esa era mi pregunta. Sí, Excel te da varios tipos de ajuste y ya tú decides cuál usar. Pero bueno, ahorita no era mi objetivo esta parte. Mi objetivo era que notaran la diferencia entre utilizar una línea, que es lo que les da la interpolación lineal. La interpolación lineal, recuérdense que yo les dije que cuando simplificamos aquí obtenemos la ecuación de una línea recta, que es esta ecuación. Esta es la que le correspondería a este ejemplo, y es una recta en la que literal sustituimos un valor y encontramos el valor de la otra variable. Entonces, lo que estamos haciendo en el método de interpolación lineal es calcular la ecuación de esta línea recta entre dos puntos y luego decir, si la X vale tanto, ¿cuánto vale la Y? Y lo calculamos, pero con una línea recta. Pero la interpolación lineal, esa ecuación de la recta, funciona nada más para el rango de entre los dos puntos. Porque como les decía, miren, si yo con esta me salgo, si me voy al 10 a quererlo usar como extrapolación, miren, me da un error gigantesco. Por eso es que son ecuaciones para interpolar, no para extrapolar. Por ahí eso es relacionado con los que me preguntaban si podía extrapolar con estas y pues no se puede. Ahora, esta de aquí
es una línea de tendencia. Esta línea de tendencia sí se puede utilizar para extrapolar. ¿Por qué? Porque esta línea está tratando de hacer un ajuste de todos los datos. Entonces, si ya tengo el ajuste y el ajuste es bueno y mis datos nada más llegan hasta el 40, pero yo tengo un 50, no hay problema porque el ajuste es bueno y puedo utilizar mi ecuación del método para predecir el comportamiento en el 50. Pero esto no es para interpolación, o sea, este sí me da chance de la extrapolación, por así decirlo, porque es una curva de tendencia. Y las ecuaciones de interpolación nunca se deben de utilizar para extrapolación. Y aquí está la muestra de por qué no. ¿Sí me expliqué bien, chicos? Chicos, ¿me entendieron? Sí, profe. Ok. El lunes voy a preparar, bueno, el lunes lo que vamos a hacer, bueno, dependiendo si el lunes es el examen, pues no, ¿verdad? Sería hasta el martes. Lo que vamos a hacer es, vamos a repetir este ejemplo 1, pero haciendo todo en Excel. Y ya esa clase sí se las grabo, de cómo se haría esta parte en Excel. Ahorita nada más básicamente me apoyé de esto que les estoy explicando ahorita en Excel, para que me entendieran lo que quería explicar. Y pues me dicen que sí me entendieron. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No creo. Bueno, entonces, hoy estamos terminando la unidad número 4. El martes hacemos un repaso y yo creo que el examen lo vamos a poner el viernes para que no se les junte con el otro examen de la unidad 3 que iba a ser hoy, pero por cuestiones de la plataforma nos tocó moverlo. Entonces, para que lo tengan en consideración. Tentativamente, viernes de la próxima semana, para no alejarlo demasiado. Chicos, sería todo por el día de hoy. Que tengan excelente fin de semana y nos estamos viendo el lunes. Estén atentos el domingo a lo más pronto que pueda, sin ser impertinente, o sea, me refiero a las 8 o 9. Les estaré mandando un mensaje ahí al grupo para confirmarles si el examen es el lunes o el martes. Dependiendo, si me abren la plataforma desde el domingo, el examen sería el lunes. Si no me hablan la plataforma el domingo, el examen sería el martes. Pero les aviso el domingo pronto, en la mañana, entre 8 y 10 de la mañana les aviso. Por hoy, chicos, que tengan excelente fin de semana y nos estamos viendo. Igual, profe, bonito fin. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias.